Estamos en vivo en el hospital de Utah, del estado de Utah, donde moría ayer Charlie Kirk, es joven influencer, líder juvenil, líder y referente en muchos campus universitarios de aquellos que defienden y conservadoras y que le están, allí como lo podemos ver, presentando sus respetos, mostrándole banderas de los Estados Unidos, dejando flores, en un país que sigue realmente en un estado de shock por la muerte de Charlie Kirk, este hombre de 31 años, padre de familia, que estaba en la Utah Valley University de Orem cuando a las 12:20 aproximadamente pasa esto que seguramente has visto y que tanto impacto ha generado. Repasemos las imágenes. Que muestran el atroz instante en el cual era asesinado Charlie Kirk. Estaba frente a una multitud de 3.000 personas más o menos que habían ido a verlo en este tour, que es el American Comeback Tour, un tour que lo iba a llevar a Charlie Kirk a desfilar por 15 campus universitarios de distintas ciudades del país. Le preguntan por los asesinatos en masa, justamente le preguntan por los asesinatos en masa, por los tiroteos, por las armas. Y él hacía lo que hacía habitualmente, desde que en 2012 fundara Turning Point USA, con la idea de empezar a debatir en los campus universitarios, que son ámbitos dominados por la ideología de izquierda, dominados por el pensamiento woke, donde las ideas conservadoras estaban absolutamente en repliegue. Bueno, él en 2012 funda en un campus universitario Turning Point USA, que se convierte en una plataforma política para defender y debatir las ideas conservadoras en el mismo lugar donde dominan las ideas de izquierda. Y eso termina convirtiéndose en una agrupación con representación en 850 universidades de todo el país, y lo que él hacía era ir y debatir. Él decía, prove me wrong, demuéstrenme que estoy equivocado. Entonces iba, respondía preguntas, conversaba. Eso era lo que estaba haciendo cuando una bala le entra en el cuello y prácticamente lo desangran en el lugar, aunque llegan a trasladarlo a un hospital cercano, donde recién veíamos en la imagen en vivo de cómo le dejaban flores y le dejaban también banderas de los Estados Unidos. Un asesinato político, uno más en la larga lista de la historia estadounidense, que viene a matar el debate, viene a asesinar la posibilidad de que haya puentes de conversación entre aquellos que piensan distinto. Es la muerte de la política y la búsqueda de poner en el lugar de la política la violencia. Es de una extrema gravedad lo que ha pasado con la muerte y el asesinato de Charlie Kirk, con todas las señales que apuntan a un francotirador. Vamos a ver, ahora te voy a mostrar además un plano del lugar y todo, pero quiero que veas la imagen captada por otros estudiantes que estaban deambulando por el campus y que ven una silueta allí acostada, de quien a todas luces es el hombre que lo mató a Charlie Kirk, que está prófugo, buscado hoy por toda la policía de los Estados Unidos, por un despliegue extraordinario que está haciendo el FBI con la ayuda también de policías estatales, en este caso de Utah, con otras imágenes que después se conocieron también de alguien que se lo ve corriendo por un techo cercano al lugar donde estaba hablando Charlie Kirk. Habló hoy el FBI, más allá de las cosas que venía publicando Kash Patel, que es el director de la Oficina de Investigaciones de los Estados Unidos. Habló primero Robert Boris, que es agente especial del FBI que está a cargo de la investigación, y se refirió al perfil que tienen hecho del sospechoso. Lo escuchamos. This morning I can tell you that we have recovered what we believe is the weapon that was used in yesterday's shooting. It is a high-powered bolt-action rifle. That rifle was recovered in a wooded area
where the shooter had fled. The FBI laboratory will be analyzing this weapon. Investigators have also collected footwear impression, a palm print, and forearm imprints for analysis. This morning I can tell you that we have recovered what we believe is the weapon to be... Escuchamos en realidad a Bo Mason, que es comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, que nos está hablando del rifle. Veamos lo que decía Robert Boris, que habla acerca del sospechoso. Vamos. Of college age. We are confident in our abilities to track that individual. If we're unsuccessful in identifying them immediately, we will reach out for the public's help and the media's help in pushing those photos. After the shooting, we were able to track his movements as he moved to the other side of the building, jumped off of the building, and fled off of the campus and into a neighborhood. Our investigators have worked through those neighborhoods, contacting anybody they can with doorbell cameras, witnesses, and have thoroughly worked through those communities, trying to identify any leads. We do have good video footage of this individual. We are not going to release that at this time. We are working through some technologies and some ways to identify this individual. Rifle con cerrojo de alta potencia es la definición que está dando el FBI, con huellas de un antebrazo, huellas también de una pisada de zapatillas de lo que sería un joven que podría ser perfectamente de edad universitaria. Es el perfil del arma utilizada y el perfil del asesino que está siendo buscado intensamente desde hace casi 20 horas en los Estados Unidos, primero en los alrededores de Orem, donde está la universidad donde se encontraba hablando Charlie Kirk cuando fue asesinado, pero con datos que empezamos a conocer además del perfil. Esto no ha sido confirmado oficialmente por el FBI, pero citando fuentes de la investigación, mira lo que está diciendo The Wall Street Journal acerca de las municiones que había en este rifle. Las municiones en el asesinato, utilizadas en el asesinato de Kirk, estaban grabadas con mensajes alusivos a ideología transgénero y a ideología antifascista, dicen fuentes citadas por The Wall Street Journal. Dice además, lo que sí confirma el FBI, que las armas encontradas el arma fue encontrada en una zona boscosa muy cerquita del campus y que continúa la búsqueda del sospechoso. Bueno, estaríamos hablando claramente entonces de un crimen cometido claramente con un objetivo y con una idea claramente política, un crimen de odio político. Si se confirmara que efectivamente en las balas había mensajes alusivos a la ideología trans y a la ideología antifascista. ¿Por qué? Porque Charlie Kirk era un defensor acérrimo de los valores tradicionales, un defensor acérrimo de la familia, un crítico radical de la ideología woke, de la ideología de género. Pero con este dato que yo no me voy a cansar de repetir en todo lo que va a ser el programa de hoy y los próximos programas, criticaba desde el debate, criticaba desde el respeto, defendía sus ideas que no eran ideas moderadas, eran ideas muy firmes, si querés cercanas al extremo, pero siempre debatidas desde el respeto y desde la argumentación, nunca desde la violencia. Acá se está queriendo suprimir esto desde la violencia y sería, si se confirmara esto que plantea el Wall Street Journal, el por lo menos tercer crimen terrorista con un perfil exactamente igual en términos de una ideología de extrema izquierda que lleva a cometer estos crímenes. ¿Por qué? Porque estamos a algunas semanas del asesinato en Minneapolis de dos niños de 8 y 10 años y que en un ataque que te deja además varios heridos en una iglesia de Minneapolis justamente cuando estaba por comenzar el ciclo lectivo. En ese caso, también el asesino, que termina después suicidándose, era una persona que también era una persona además trans, defensora obviamente de la ideología trans, pero que además tenía
proclamas escritas en contra de la religión, en contra de los niños, a favor de la ideología de género, en contra de Trump. Todas estas proclamas y videos habían sido grabados por el asesino antes del ataque. Y de hecho Charlie Kirk había escrito sobre eso. Ahora te voy a mostrar lo que había dicho Charlie Kirk. Pero te quiero decir, sería el segundo crimen en esa línea y me remonto un poquito más. Año pasado, Luigi Mangione, el joven que asesina al director al CEO de United Healthcare, una de las principales empresas de medicina prepaga de los Estados Unidos, también poniendo en las balas mensajes en contra del sistema de medicina prepaga y del sistema de empresas de seguro de los Estados Unidos. Crímenes claramente ideológicos, podríamos hablar de otros, que se vienen concatenando en los Estados Unidos. Podemos ver un plano del lugar para empezar a tener también una ubicación espacial. A la derecha, fíjate vos, en ese cuadrado que está ubicado a la derecha, es el lugar donde estaba montada la carpa, ese gazebo desde donde hablaba Charlie Kirk. Ves allí las gradas que están enfrente, en una zona de unas gradas cubiertas de pasto. Allí estaban las 3.000 personas que lo estaban viendo. Este es el campus de la Utah Valley University. Hay un edificio que está directamente enfrente, pero atrás de ese edificio, cruzando una especie de zona de baldosas, que es el Luce Center, a la izquierda de la imagen. En esos techos del Luce Center es donde supuestamente estaba el tirador, a una distancia de un poco más de 100 metros. Es por allí por donde se escapó el tirador, que claramente tenía cierto entrenamiento, aunque algunos dicen, ojo, que también es raro que alguien muy entrenado a esa distancia dispara al cuello, porque siempre hay una posibilidad de sobrevida en el cuello, mientras que un disparo en la cabeza no deja ninguna posibilidad de sobrevida. Por eso todo apunta a un entrenamiento quizás no militar, quizás bastante más casero, pero eso por lo menos está dentro del terreno de la especulación. Hubo un arresto en el lugar, en el momento. Esto generó obviamente la sensación de que se estaba ante el asesino capturado, que es este hombre, declarado persona de interés, pero termina siendo arrestado por resistencia a la autoridad, por haber tratado de obstruir a los policías y hasta haberlos confundido. Casi que algunos interpretaron como que se había hecho pasar por el asesino. No tuvo nada que ver con el hecho, por eso luego terminaría siendo liberado. Ahora, se trataba de una persona central además por su papel en las campañas de Trump y por su vínculo personal con el presidente de los Estados Unidos. Fíjate lo que publicaba la Casa Blanca, ni bien se conocía la noticia, una foto de Charlie Kirk visitando a Trump en la Casa Blanca y la cita al mensaje que publicó Donald Trump confirmando su muerte. El gran, incluso legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie entendió ni tuvo el corazón, ni comprendió, ni tuvo en sus manos el corazón de la juventud de los Estados Unidos mejor que Charlie. Él fue admirado y amado por todos, especialmente por mí. Por eso lamento tanto que ya no esté entre nosotros. Melania y yo les damos nuestras simpatías a su hermosa esposa Erika y a su familia. Charlie, te amamos. El mensaje que publicaba la cuenta oficial de la Casa Blanca con esta foto de él y del presidente y en ese momento con Charlie Kirk. Hoy, en el homenaje por un nuevo aniversario del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, que termina, como sabemos, con más de 3.000 muertos, casi todos ellos en el World Trade Center. Desde Nueva York, justamente donde estaba realizando este homenaje, Donald Trump anunció que le va a dar a Charlie Kirk la Medalla de la Libertad, que es el máximo galardón que entrega el presidente de los Estados Unidos. Obviamente será un reconocimiento póstumo. Lo escuchamos a Trump. Before we begin, let me express the horror and grief so many Americans at the heinous assassination of Charlie Kirk have felt. Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty, and an inspiration to millions and millions of people. Our prayers are with his wonderful wife, Eric, and his beautiful children. Fantastic
people they are. We miss him greatly, yet I have no doubt that Charlie's voice and the courage he put into the hearts of countless people, especially young people, will live on. I'm pleased to announce that I will soon be awarding Charlie Kirk posthumously the Presidential Medal of Freedom. The date of the ceremony will be announced, and I can only guarantee you one thing, that we will have a very big crowd. Trump, que ayer había dado un primer mensaje cuando confirmaba la muerte, otro mensaje donde hablaba de lo dramático que esto era para Estados Unidos y donde decía que la izquierda se está convirtiendo en el partido del asesinato en los Estados Unidos. Una acusación gravísima, pero que tiene que ver con esta concatenación de hechos violentos protagonizados por figuras que están radicalizadas, muy vinculadas a la extrema izquierda. Podríamos sumar otros a los que ya mencionamos antes, por ejemplo el asesinato que se produjo en Nueva York, en la sede del Museo del Holocausto, hacia una pareja que trabajaba en la Embajada de Israel, también perpetrado por un joven radicalizado de extrema izquierda que en nombre de la causa palestina supuestamente asesina a 2 israelíes en pleno Estados Unidos, en pleno Nueva York. Y podríamos hablar de lo que pasaba en Butler, Pensilvania, hace poquito más de un año, cuando era Donald Trump el que se salvaba de casualidad de una bala también disparada desde un techo en medio de un acto por la campaña electoral del año pasado. Recordemos, la bala termina cruzándole la oreja en vez de la sien, porque justo en el momento indicado Trump corrió la cabeza. Por eso digo, por supuesto que acá no es que la violencia política responde a un solo costado del espectro. Ahora estamos viendo una violencia política que se está radicalizando en uno y otro extremo. Ahora, muchos elementos y muchos ejemplos que estamos viendo en el último año, por lo menos, de ataques de representantes de la extrema izquierda contra blancos que consideran propios del mal. Porque para mucha gente, que alguien defienda los valores conservadores lo convierte en un nazi que merece ser exterminado, lo mismo que alguien que defiende las ideas de Donald Trump o alguien que defiende, por ejemplo, a las aseguradoras o al mercado de la medicina privada en los Estados Unidos. Casos que venimos viendo en los últimos meses. Bueno, parte de eso fue también lo que abordó Donald Trump en un mensaje inusual que dio anoche desde el Salón Oval, especialmente por la muerte de Charlie Kirk. Lo escuchamos. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two young. También líderes de todo el mundo han hablado sobre Charlie Kirk porque capaz no era tan conocido para el gran público fuera de los Estados Unidos, más allá que tenía más de 5 millones de seguidores, por ejemplo, en X, de que sus podcasts y sus programas eran vistos y escuchados por millones de personas, de que ya tenía 5 libros publicados, muchos de ellos convertidos en bestsellers, sino que era alguien por ahí más circunscrito, por ejemplo, al mundo conservador. Por eso no es extraño que haya tenido también una relación especial con Javier Milei, el presidente de la Argentina, que sabemos que es hoy uno de los referentes dentro de este espectro ideológico, y Milei también, que se reunió con Charlie Kirk hace algunos meses, publicaba esto tras conocerse la noticia. Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente. Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre, en todo momento y lugar, un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós. El mensaje de Milei en ese momento, la foto en Mar-a-Lago junto a Kirk y además a Matt Gaetz,
que era congresista por Florida, había sido el primer elegido por Donald Trump para ser jefe del Departamento de Justicia, para ser fiscal general, termina después apartándose y poniendo en su lugar a Pam Bondi, pero te quiero decir, hay obviamente allí toda una serie de conexiones y una afinidad ideológica muy fuerte con distintas figuras de lo que podríamos llamar la nueva derecha en el mundo, que tiene personajes extremistas, que tiene personajes sin duda que tienen un discurso violento. No era el caso de Charlie Kirk. Charlie Kirk tenía un discurso claramente a favor del diálogo y del debate, desde la defensa de posiciones muy firmes, pero siempre a favor del debate. Esto está haciendo, por ejemplo, que hoy las banderas en Estados Unidos estén a media asta. Esto va a continuar así hasta el domingo, un país de luto por orden del presidente Trump, que ha tomado claramente este asesinato como un ataque a las ideas de lo que representa Estados Unidos desde su punto de vista. Y obviamente están apareciendo un montón de imágenes, un montón de recuerdos de lo que era Charlie Kirk. Imágenes, por ejemplo, del propio Kirk minutos antes de ser asesinado. Él había llegado al mediodía, allí a Orem, en Utah, para hablar con los jóvenes de la universidad, ir repartiendo gorros. Era la primera parada de este American Comeback Tour, que lo iba a llevar por 15 campus universitarios a lo largo de algunas semanas en Estados Unidos. Fíjate que dice, prove me wrong. Prove me wrong, dice la carta. ¿Qué significa prove me wrong? Demuéstrenme que estoy equivocado. Este es un mensaje fuerte porque es alguien que le está diciendo al que piensa diferente, no le está diciendo vos merecés morir, vos no tenés derecho a existir por las ideas que defendés. Le está diciendo vos estás equivocado, pero yo te quiero probar por qué estás equivocado. Y tal vez yo estoy equivocado. Y estoy abierto a que vos a través de la argumentación me pruebes que estoy equivocado. Es la base de la política cuando la política funciona en su estado puro y no en lo que termina constituyendo su negación, que es la violencia, cuando se convierte sobre todo en violencia física que apunta a la eliminación del otro. ¿Qué había publicado minutos también antes de estar presente allí en Utah? Si queremos que las cosas cambien, es el último mensaje publicado en X donde tenía más de 5 millones de seguidores. Si queremos que las cosas cambien, es 100% necesario politizar el asesinato sin sentido de Irina Zarutska, porque fue la política lo que permitió que un monstruo salvaje con 14 antecedentes penales estuviera libre en las calles para asesinarlo. Bueno, se refiere a otro asesinato, no político, pero fíjate que él le encuentra un trasfondo político, que es el asesinato del que hablábamos ayer, de esta joven refugiada ucraniana que se encontraba en Charlotte, Carolina del Norte, cuando un hombre afroamericano con muchos antecedentes penales, que no tiene ninguna razón de ser que estuviera libre, la acuchillaba sin ninguna razón. ¿Quién era Charlie Kirk? Entonces, vamos a tratar de entender a este personaje y contarte algunos datos. Y me parece que la mejor manera de empezar es escucharlo hablar precisamente de esto, del diálogo, del debate y de su importancia. People stop talking, really bad stuff starts. When marriages stop talking, divorce happens. When civilizations stop talking, civil war ensues. When you stop having a human connection with someone you disagree with, it becomes a lot easier to want to commit violence against that group. What we as a culture have to get back to is being able to have reasonable disagreement. Bueno, esta es la idea, ¿no? Debemos tener la posibilidad de tener un desacuerdo razonable con otro. Cuando se pierde la capacidad de conversar y de discutir es cuando aparece la violencia y lo que se está, insisto, matando, más allá de en este caso matar a una persona que defendía ciertas ideas con las que vos podés no estar en lo más mínimo de acuerdo, es el debate, es la capacidad de discutir y de conversar. Por eso hay mucho temor a que esto genere una espiral de violencia en Estados Unidos. Porque en definitiva lo que niega esto es la posibilidad de que dos personas que puedan estar en los extremos terminen conversando. Repasemos algunos hitos en la trayectoria joven, corta, de este hombre que tenía solamente 31 años, pero que en pocos años hizo mucho realmente en términos de impacto político. Él nace en Illinois en 1993 y termina muriendo, fíjate vos, en Utah a los 31 años en 2025. Estaba casado con Erika Franzwe, que había sido Miss Arizona, si no me equivoco. Con ella tuvo dos hijos,
pequeños, y en el año 2012, con solo 18 años, funda Turning Point USA, que era una organización dedicada a difundir las ideas conservadoras en las que él creía, difundir la idea de la reivindicación de la religión, de la fe cristiana, de la defensa de la familia tradicional, un cuestionamiento muy fuerte a todo lo que viene asociado a la ideología de género, un cuestionamiento muy fuerte también, por supuesto, a las ideas de izquierda vinculadas al plano económico, una defensa muy grande de la libertad de empresa, de la libertad económica en general. Cuestiones características de lo que podríamos llamar el conservadurismo tradicional estadounidense, pero con esta salvedad. Él lo iba a defender a los campus universitarios donde las ideas más vinculadas al wokismo, a la izquierda, son mucho más dominantes. Y Turning Point USA termina abriendo filiales en 850 universidades. Sigamos con este repaso de alguien que termina convirtiendo y construyendo la mayor red conservadora de los Estados Unidos, insisto, con presencia en todo el país, y que empieza además a utilizar mucho las plataformas de las redes sociales para hacer política y difundir sus ideas. Él era bastante escéptico de Donald Trump en 2016, no lo veía como una persona cercana a esas ideas, pero durante su gobierno se termina convenciendo de que era el vehículo justamente para que las ideas que él defendía, en las que él creía, pudieran tener vehículo y difusión e instalación a nivel nacional. Por eso él forma Students for Trump, donde se dedica a juntar muchos votos a nivel juvenil, donde la gran mayoría, la abrumadora mayoría históricamente votaba por los demócratas. Bueno, él busca allí conseguir votos para Donald Trump, lo hace sobre todo en la campaña de 2020 y mucho más en la campaña del año pasado para este regreso que hace Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado. Él, fue, como te decía, conductor y líder en muchos streamings, en podcast. El más conocido de todos es The Charlie Kirk Show. Además, él escribe 5 libros que hablan sobre el movimiento MAGA, libros que, entre otros, por ejemplo, el movimiento MAGA, ¿no?, que es el movimiento de Donald Trump. Te leo ya los libros. The Time for a Turning Point, en 2016, que es el libro donde habla acerca de sus movimientos políticos. Campus Battlefield, donde habla básicamente de la importancia de dar una batalla cultural para la defensa de las ideas conservadoras. La doctrina MAGA, donde habla justamente de la doctrina de Donald Trump. Habla de lo que es el The College Scam, donde él denuncia la ideologización que él ve por parte de los profesores universitarios, y la revolución de la derecha en 2024, el último de sus libros. ¿Qué más podemos decir de Charlie Kirk? Bueno, lo que contábamos antes, muy devoto y muy defensor, insisto, de las posiciones más conservadoras de la Iglesia y de esa visión trasladada a la política, crítico, por supuesto, del aborto, de la ideología de género y de la ideología woke, pero con este dato, ¿no?, con este importante apartado de que era alguien que debatía con fuerza, pero con argumentos, y que él mismo reconocía que a lo largo de su vida había cambiado en muchos puntos sus opiniones sobre una amplia variedad de temas, y que eso fue posible gracias a estar siempre abierto al debate. El caso de Donald Trump es un ejemplo. Él en 2016 era muy escéptico de Donald Trump, no creía en Trump, y él después se termina convenciendo de que era la persona indicada para promover las ideas en las que él creía a nivel nacional. Esto que vuelve a abrir una grieta muy fuerte en los Estados Unidos, que genera hoy muchísima preocupación por la reacción en espiral que esto puede tener, la reacción en cadena que esto puede generar, y que lleva, por ejemplo, a la revista Time a esta tapa que es realmente fuerte, ¿no? Enough, suficiente, basta. El asesinato de Charlie Kirk y la epidemia de violencia política en los Estados Unidos. Me parece que es una tapa gráfica de una revista que claramente está posicionada en la centroizquierda del debate público, que es una revista progresista, pero que es consciente plenamente de la gravedad
que significa el asesinato de una figura de la trascendencia de Charlie Kirk, sobre todo, insisto, porque era alguien que proponía discutir, conversar, algo que se está perdiendo mucho más después de este asesinato. La noticia entonces a esta hora, más allá de entender la figura de Charlie Kirk y lo que esto puede generar en Estados Unidos, es que sigue prófugo el asesino, que fue identificado por el FBI, no con nombre y apellido, sí con el perfil de que sería un estudiante o que sería alguien en edad de ser estudiante universitario, que además dejó algunas huellas y dejó un arma que a todas luces es el arma homicida, un fusil automático con mira, que disparó a más de 100 metros, y con esta información inquietante que da el Wall Street Journal, citando fuentes de la investigación, esto no lo hemos podido corroborar de forma independiente y no ha sido oficializado por el FBI, pero te cuento qué es lo que está diciendo al respecto el Wall Street Journal, y es que se encontró junto con el arma municiones que tenían inscriptos mensajes a favor de la ideología trans y de la ideología antifascista.